Amén, amado, que Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de compartir nuevamente contigo esta escuela bíblica, hoy titulada La recompensa de buscar a Dios. Amén. Así que hoy estaremos hablando de este interesante tema que muchas personas incluso tienen, al menos a veces, que buscar a Dios trae sus recompensas y grandes recompensas. Así que atentos, y yo espero que en el nombre de Jesús esta enseñanza pueda llegar a tu corazón y a tu vida. Amén. Gloria a Dios por los objetivos que tenemos. En primer lugar, tenemos con esta clase como un objetivo que puedas informarte del mensaje que Dios envió al pueblo a través del profeta Amós. Es interesantísimo el libro del profeta Amós, sobre todo por las advertencias que trae al pueblo de Israel, pero que si analizamos con cuidado, como pensamos hacerlo, aunque sea de manera breve, vamos a ver que esas mismas advertencias que Dios le hacía al pueblo de Israel en ese entonces, aplican muy bien a nosotros también, si comparamos la condición en la que estaba viviendo el pueblo de Israel y la condición de cómo está viviendo la humanidad en el día de hoy. Otro objetivo es que puedas reflexionar acerca de la misericordia divina producto del arrepentimiento. Y como siempre el Señor, a través de el Señor da la advertencia al pueblo, ¿verdad?, del castigo que viene por su desobediencia, pero también Dios le muestra la cara de esa misericordia divina que tiene también para aquellos que de corazón se arrepienten. En tercer lugar, que podemos decidir buscar a Dios y consagrar nuestras vidas a Él. Es importante tomar esa decisión de buscar a Dios y de consagrarnos con Dios para que entonces nosotros tengamos una vida que pueda tener, así como dice el tema, una recompensa de parte de Dios. Amén. No porque lo merezcamos, sino por las misericordias de nuestro Dios. La base bíblica está aquí en Amós capítulo 5, su versículo 4. Amén. Y después iremos en Amós del 11 al 15. Amén. Específicamente estaremos viendo el capítulo 5 del 4 al 8 de Amós y el capítulo 5 del 11 al 15 del libro de Amós. Tenemos como pensamiento central que dice así: quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado. Importante aquí, ¿verdad? Quien se vuelve a Dios sinceramente, es importante tomar en cuenta esta parte, sinceramente no será defraudado. Es decir, ¿por qué volver a Dios? Bueno, porque ya hemos explicado en otras ocasiones que el hombre ha vivido a espaldas de Dios, le dio la espalda a Dios y en su mayoría quieren vivir a su manera, no a la manera de Dios. Entonces, quien da la vuelta y dice, no, yo quiero vivir como Dios quiere que yo viva, ¿sí?, y lo hace de corazón, con entrega total hacia Dios, Dios jamás lo defraudará. Amén. Varios conceptos interesantes que me gustaría presentarte las definiciones. En primer lugar, que tiene que ver con el tema, y es recompensar. ¿Qué es recompensar? Bueno, es dar una cosa o hacer un beneficio a una persona, ¿verdad?, como premio por un servicio o como reconocimiento por un mérito o una buena acción, ¿sí? Cuando una persona, por ejemplo, va a unos Juegos Olímpicos, imagínense que va a un juego de pelota, de béisbol, y esa persona, definitivamente esa persona gana el juego, pues entonces tiene de parte de Dios, en este caso de parte de los organizadores del juego, tiene una recompensa, ¿verdad? A veces económica, a veces un reconocimiento, pero hay una recompensa por haber ganado la carrera o por haber ganado el juego de pelota, ¿no? O cualquier otro deporte. Otro concepto importante, de lo que incluso están dentro del tema, es buscar. ¿Qué es buscar? Es hacer lo necesario para encontrar o hallar a una persona. Escuche bien, hacer lo necesario.
para encontrar o hallar a una persona. A veces queremos hacer, pero hasta un punto, ¿sí? Pero fíjense que la definición dice hacer lo necesario. Es hacer lo que haya que hacer, en este caso, para encontrar a Dios. Amén. Pléyades, eso lo vamos a ver en los versículos primeros que vamos a leer, es el cúmulo estelar de varios cientos de estrellas, de las que solo 12 o menos pueden verse a simple vista en el cielo en otoño, en invierno. A veces solo son vistas 6 específicamente, según lo que estudian este tipo de fenómenos, ¿verdad? Orión es la constelación más majestuosa en el cielo invernal. Entonces fíjense que aquí el profeta está haciendo, Dios a través del profeta le está diciendo a la gente, fíjate allá arriba, mira las constelaciones, aquellas incluso que tú no puedes ver, que hay millones y millones, ¿sí? Y ya veremos quién las hizo, le pregunta Dios a ellos, parafraseando se puede decir. Amén. Entonces, sobre el libro de Amós, algunos datos importantes que sería bueno tener presente. Amén. ¿Qué significa Amós? Amós significa carga. Amén. Entonces es bueno que tengamos eso pendiente. La palabra Amós como tal significa carga. Un dato importante también sobre Amós es que Amós es el tercer libro de los que los judíos llaman los 12, y también nosotros los conocemos más como los profetas menores. Entonces, ¿qué pasa con Amós? ¿Y por qué ese nombre le va tan bien a Amós? Bueno, es que Amós era un simple pastor de ovejas, ¿sí? Amós vivía en el campo, específicamente en el desierto de Tecoa, al sur de Jerusalén, y él vivía allí y Dios lo llama a profetizar, ¿verdad? Y luego cuando Amós va a la ciudad, que ve el desastre que había en las urbes, en las grandes ciudades de Jerusalén, y otras, ¿verdad? Cómo se había el mal había llegado tan grande. Entonces que cuando Dios lo llama como profeta, entonces él ve todo eso y comienza a usar esa injusticia que se veía para declararle al pueblo de Israel justamente cómo ellos estaban obrando mal. En el caso de Amós, se convirtió más bien entonces en un profeta que se dirigió específicamente a la justicia social y usaba un lenguaje muy emotivo, ¿verdad? Predicando con denuedo, ¿sí? Condenando la religión externa, la idolatría, esa idolatría que aceptaba la corrupción en todas sus manifestaciones, ¿sí? Entonces, el libro de Amós, cuando vemos en sus primeros 2 capítulos, básicamente está pronunciando un juicio contra las naciones vecinas, a Israel y a Judá. Recordemos que ya estaba dividido, el caso del pueblo de Israel como tal, estaba dividido en 2. Israel del norte, que estaban las 10 tribus, e Israel del sur, ¿verdad? Donde estaba Judá y Benjamín, esas 2 tribus que quedaron. Entonces ya habían allí 2 reinos. Amén. Entonces, el profeta en sus predicaciones o en su profecía utiliza muchísimo este recurso de la repetición, ¿verdad? Es propio de la poesía, si se quiere, hebrea, para hacer énfasis en lo que quiere enseñar, lo que les quiere mostrar. Entonces ya les decía que en los capítulos, por ejemplo, los primeros 2 capítulos se refiere al juicio de las naciones vecinas a Judá e Israel. Los capítulos 3 al 6, aquí básicamente se enfoca en Israel, ¿sí? Y amonesta al pueblo contra esa falsa adoración que ellos estaban mostrando, contra la corrupción desenfrenada y el apego excesivo al lujo y al placer. Ya más adelante, en los capítulos 7 al 9, son advertencia a la cautividad, derrotas futuras, ¿verdad? Y ahí vamos a ver una serie de plagas, por ejemplo, visiones que tiene Amós, a través de lo cual le enseña, le muestra al pueblo de Israel lo que le va a acontecer. Incluso en la parte final, en el capítulo 9, específicamente del 8 al 15, aquí está dando unas previsiones o una profecía para el pueblo de Israel a futuro, ¿verdad?
todavía no se han cumplido, es decir, se cumplirá más adelante cuando ya en los tiempos finales esa profecía se cumplirá. Entonces fíjese la extensión a nivel de alcance que tiene el libro de Amós. ¿Y qué es lo que queremos? Como hemos venido haciendo con las demás clases que hemos venido estudiando los profetas menores. Queremos ver, como les decía al inicio, qué pasaba en el pueblo de Israel, qué Dios le dijo al pueblo de Israel, cuál fue el llamado que Dios les hizo, y entonces compararlo con la situación que vivimos hoy día en el mundo que nos rodea. Y podemos decir que algunos efectos de esto se pueden ver hasta en la llamada iglesia de Jesucristo, o en la iglesia en sentido general, porque la iglesia de Jesucristo es una en realidad. No importa que hayamos 200, 500, 1000 miembros de una iglesia, dentro de esa iglesia está la iglesia de Cristo. Aquella iglesia que Cristo llamó y compró con su sangre, y aquellas personas que realmente hacen la voluntad de Dios. Amén. Por eso el Señor le habla directamente y le advierte al pueblo en sentido general, para que aquellos que necesitan tomar esa advertencia, ¿sí?, arrepentirse, volverse de sus malos caminos a los caminos de Dios, pues lo hagan. Porque aún, amado hermano, recuérdalo, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos esa oportunidad de reconciliarnos con el Señor y de caminar conforme a su voluntad. Recuerda el tema, la recompensa de buscar a Dios. Santo es el Señor. Aquí está el bosquejo sobre el cual vamos a resumir la clase, porque ya sabemos que por tema de tiempo pues hacemos un resumen de la clase. En la primer subtema sería una advertencia a tiempo, importantísimo. La advertencia es a tiempo, la que hace siempre el Señor, el llamado que Dios hace. Contraste entre la injusticia y la grandeza de Dios. ¿Qué disparidad hay allí entre la injusticia de los hombres y esa grandeza majestuosa de nuestro Dios? La maldad del pueblo y la oferta divina. Cómo el equilibrio, cómo Dios establece un punto y otro. En esta primera parte, entonces, la advertencia a tiempo, vamos a ver en Amós capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Fíjense en eso, amado. Y usted y yo, cuando hablamos con otro, cuando oramos por nuestros familiares inconversos, cuando hablamos con personas que sabemos que no tienen a Cristo, usted y yo le decimos eso: busca a Cristo, ¿verdad? Busca a Dios. Y si somos directos, así como lo hizo Amós, busca a Dios para que vivas. Amén. Para que vivas aquí en la tierra y para que vivas eternamente. De lo contrario, si no buscas de Cristo ahora, entonces lamentablemente resucitarás, pero para vergüenza, para condenación eterna. A diferencia de aquellos que mueren con Cristo, que resucitarán para gloria y honra de Dios. Amén. Y vivir eternamente con nuestro Dios. El versículo 5 dice: y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Es decir, no busca a tu vecino, no te fijes en las naciones que están al lado, porque ellas al final, está diciendo aquí el pueblo de Israel, también serán destruidas, también van a tener la paga. Ellos están mal también y van a pagar por lo que están haciendo definitivamente. Entonces, amado, en esta parte es importante, fíjese que resalté la partecita principal de buscadme y viviréis. Es importante que usted y yo estemos claros de eso. Buscar a Dios debe ser nuestro principal objetivo, nuestro principal anhelo. Porque si buscamos a Dios, entonces viviremos. Viviremos aquí en la tierra una vida plena. Y como les decía, más allá tendremos seguridad en Dios, porque viviremos eternamente para su gloria. El punto número 2 habla del contraste que hay entre la injusticia y la grandeza de Dios. Amén. Y dice así el versículo 7 del mismo capítulo 5 de Amós: los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Fíjese qué declaración más terrible está haciendo aquí Jehová para el pueblo de Israel.
Y para aquellos específicamente que le dice, los que convierten el juicio en amargo, en amargura. Ajenjo significa amargo. Esas personas, ustedes, que son dañinos, que son maldosos, que son injustos, que la justicia la echan por tierra, la tiran por el suelo, y dicen que la justicia, y lo hacen ver así, que la justicia, si ustedes la manejan a su antojo, ríanse ahora, háganlo ahora como quieran, pero recuerde que esa injusticia está ahí puesta y Dios la está viendo. Y la grandeza de un Dios justo va a recompensar a cada quien conforme a cómo obra, conforme a lo que hace. Entonces esa injusticia puede quedar impune aquí y ahora frente a los hombres, pero frente a Dios, de Dios nadie escapará. En Dios todos tendrán su recompensa, todos tendremos nuestra recompensa de lo que hagamos aquí. El Señor está llevando anotaciones de todo lo bueno y todo lo malo. Y un día habrá un justo juicio para todo hombre, para toda mujer que ha venido sobre la tierra. Entonces, amados, yo sé que a veces nosotros nos preocupamos incluso. Vemos situaciones que pasan a veces a nuestro alrededor, injusticias incluso contra nosotros. Y nosotros decimos, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué Dios no me hace justicia? Tú tranquilo, que tu justicia no va a ser aquí en la tierra y ahora junto a hombres injustos, junto a personas que compran la justicia y aquellas personas que se encargan supuestamente de hacer justicia. Y la corrupción está por doquier. Descansa en el Señor, que el Señor te va a dar tu pago. El Señor va a hacer justicia por ti. Tú puedes estar tranquilo y Dios hará pagar a aquellos, gloria al Señor, que obran en injusticia. No te desesperes, ten calma, confía en Dios, que el Señor es el juez justo y a tiempo, Él hará pagar a esos que se burlan y hacen con lo que debe ser la justicia aquí, hacen cuanto quieren y como quieren. El versículo 8 dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, aleluya. Fíjate, amado, no te confíes, no pienses, no busques la justicia de los hombres. No creas que los hombres te van a hacer justicia, no, porque la justicia está amañada para ellos hacer con ella como quieren. Y así tú ves que el impío incluso se sale con la suya cuando van a la justicia. Basta nosotros mirar miles de casos en nuestros sectores, en nuestro país, de personas que obran mal, que la sociedad lo ve completo ahí, tus vecinos lo ven, y cuando van a la justicia lo absuelve, y se van tranquilitos y pasan frente a tu casa y se ríen de las cosas que hicieron. Tranquilo, que si ellos no buscan a Dios ahora y se arrepienten de sus malos caminos, ellos van a pagar con creces lo que han hecho. Sí, porque aquel que convierte las tinieblas en mañana, aquel que hace oscurecer y hace anochecer, aquel que reúne las aguas, aquel que le puso límite a las aguas del mar y les dijo, hasta ahí llegarás, de ahí no vas a pasar. Amén. Gloria al Señor. Ese va a hacer un justo juicio aquí a nosotros, en su momento. Amén. A su tiempo y a su forma. Jehová es su nombre. No lo olvide. Confía en Él. No ponga tu confianza en los hombres. No ponga tu confianza en los políticos. Ellos no van a hacer justicia ni van a administrar con justicia los recursos tampoco. Confía en Dios. Olvídate de un político, de que un político realmente vendrá y va a cuidarte y va a hacer las cosas correctas como se deben hacer. No, amado. No pierdas tu tiempo en eso. Invierte ese tiempo en la oración a aquel todopoderoso que está por encima incluso de ellos y de todo lo que podemos nosotros imaginar. Gloria a Dios. En un tercer y último subtema
Vemos entonces titulado La maldad del pueblo y la oferta divina. Aquí se ve ese contraste entre la maldad de cómo la humanidad está comportándose y cómo entonces Dios tiene una oferta preciosa para combatir esa maldad. Y se ve esa diferencia, así como entre el día y la noche, se ve esa gran diferencia entre ambos. Y aquí lo vemos específicamente del versículo 11 al versículo 15 del mismo capítulo 5 de Amós. Tomamos esa parte central para, si se quiere definir, ver, estudiar la escuela bíblica del día de hoy. Entonces dice el versículo 11: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Fíjese, el hombre, cuando habla de vejáis, se está refiriendo a ese maltrato que le hacen muchos a otros. En este caso del pueblo de Israel, aquellos que tenían más dinero, probablemente, aquellos que tenían influencia política, muy parecido a lo que vemos hoy. Se burlaban de los pobres, le cobraban intereses altos, ¿sí? Le quitaban lo poco que ellos podían conseguir para que le pagaran sus deudas, le obraban injustamente con ellos. ¿Para qué? Bueno, para ellos tener hermosas casas. Hoy podemos decir para comprar autos lujosos, para andar de viajes de países en países, para cualquier otra cosa. Y hoy lo vemos también, amado. Vemos personas que tienen empresas que no practican para nada la justicia de Dios y oprimen al pobre, a los empleados, le sacan el jugo, como decimos en buen dominicano. ¿Y todo esto para qué? Bueno, para ellos darse placeres, para ellos acumular riquezas, simplemente muchas veces para acumularla de manera avara. Son avaros, acumulan riqueza por acumularla. Pero a cuesta de qué? A cuesta del pobre, sacrificando y quitándole, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, quitándole lo poco que el pobre puede conseguir. Pero tenga paz, esté usted tranquilo, confía en el Señor, gloria a Dios. En el versículo 12 dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones. Ay, ¿quién dijo eso? El gran yo soy, Jehová de los ejércitos está hablando. Yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Fíjese, amado, Jehová dice: tranquilo, que yo llevo tu cuenta. Yo sé que tú estás obrando de manera injusta. Yo sé de tus muchas rebeliones, no de tu rebelión, no de tus muchas rebeliones. Yo sé de tus muchos pecados. Yo sé que afliges al pobre, al justo, aquel que pobremente y humildemente trata de obrar de manera seria, honesta. Y miren aquí: y recibís cohecho. Yo sé que ustedes también reciben cohecho. ¿Sabe qué es eso? Cohecho. Eso es soborno, amado. Ahí está diciendo claramente: yo sé que ustedes reciben soborno y ustedes sobornan también para aprovecharse de las fallas, para aprovecharse incluso de en la justicia, pervertir la justicia, como le decía más atrás. Gloria al Señor. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla. Y ahí Dios te habla a ti y a mí, amado hermano, que queremos hacer la voluntad de Dios. Ahí Dios nos habla a nosotros. Nos dice: pero tranquilo, en momentos como este, el prudente, aquel que me conoce, calla, porque el tiempo es malo. Tranquilo, tranquilo. No es el tiempo de estar hablando, de salir en la televisión y decir y mil cosas y hacer caravanas porque hay mucha corrupción. Eso no lo vamos a eliminar usted y yo, amado. Nuestro rol es predicar la palabra de Dios a todo aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere ha sido condenado. A eso fue que Dios nos llamó. Amén. Concéntrese entonces en estudiar la palabra de Dios, en vivir la palabra de Dios,
y en predicarle a otros su palabra y su verdad. Que el otro no alegue ignorancia sobre la palabra de Dios, porque usted la predica con sus hechos y la predica con palabras también. Amén. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Míralo ahí, el profeta lo está diciendo. Busca lo bueno, no lo malo. ¿Sí? Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Amén. Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los ejércitos celestiales. Amén. El Dios de los ángeles. Gloria al Señor. Amén. Ese Jehová Dios, gloria al Señor, es el que nosotros debemos buscar. ¿Por qué? Porque parte de nuestra recompensa, aleluya, mírenlo aquí, porque así dice Jehová, Dios, Jehová Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Amén. Entonces, no tenga usted temor. Si buscamos lo bueno, si buscamos al Señor, si buscamos a Jehová de corazón sincero, aleluya, nuestro Dios estará con nosotros. Eso es seguro, eso es seguro. Y no solo porque lo digamos, como le estaba pasando al pueblo de Israel, sino porque será verdad, es real. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Dios. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José, refiriéndose justamente con esto del remanente de José, específicamente al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Y más especialmente, gloria a Dios, a Israel del norte. Y ya hablamos de verdad de lo que es Israel del norte e Israel del sur. Al sur, Judá y Benjamín, las dos tribus, y al otro lado, las 10 tribus después que se dividió el reino de Israel. Amén, amado. Entonces, en resumen, aborreced el mal y amad el bien. Gloria a Dios. Ese es el llamado que Dios le hace a todos aquellos que no lo conocen, a todos aquellos que obran en injusticia. Incluso también a nosotros, Dios nos ha llamado, gloria a Dios, a amarlo. A nosotros buscar a Dios, que Dios es el bien. Dios es el camino, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. No hay otra forma de conocer a Dios ni de acercarnos a Dios. No importa cuántos silicios, cuántos ayunos, cuántas oraciones hagamos. Si no vamos con un corazón sincero delante de Dios, entendiendo que solo a través de Cristo podemos llegar a Él, nunca vamos a encontrar a Dios. No hay forma de llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. No hay ángeles que te lleven a Dios. Amén. Tú no puedes ir directamente a Dios, porque solo a través de Jesucristo, que es el mismo Dios, es que tú puedes tener acceso al Padre, reconociendo que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que derramó hasta la última gota de sangre para darte salvación a ti y a mí. Aleluya. Ya finalmente los objetivos de la clase eran que podamos informarnos, ¿verdad?, del mensaje que Dios envió al pueblo de Israel a través del profeta Amós, y cómo eso aplica también a nosotros. Que podamos también reflexionar de la misericordia divina, producto del arrepentimiento. Dios está ahí, Él está pendiente, y aquellos que se arrepienten reciben, gloria a Dios, perdón de parte de Dios. Que podamos decidir buscar a Dios y consagrar nuestras vidas a Él. Gloria al Señor. Yo espero, amado, que la clase te haya ayudado. Siempre decimos es quizás un poco rápida, como lo desarrollamos por temas de tiempo, pero yo espero en el Señor que la clase te ayude. Y por favor, amado, en la semana trata de leer estos textos bíblicos. Te van a ayudar, gloria a Dios, para que tú, gloria a Jesús, puedas tener una mejor comprensión de la clase siguiente. Amén. Ahí tienes una cita para cada día. Ahí está el tema. Todo lo que se siembra se cosecha. Y ya veremos, amado. Quien engaña es engañado. Quien perdona es perdonado. Quien da mucho recibe mucho. Hay recompensa para lo que uno hace. Lo bueno y lo malo lo registra Dios. Que el Señor te bendiga. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Poderoso es Dios. Aleluya.